Mario Moreno. ¿Y a qué viniste hasta acá? Se supone que venía a boxear. A la cultura, al arte, a la vida, ¿sí? Es vital reconocerlo. En 1950, México participó por primera vez en la Bienal de Venecia, exhibiendo obras de los grandes muralistas José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo. Su participación fue inusual, en un contexto artístico dominado por el arte europeo, y motivó veintenas de invitaciones para exponer la pintura mexicana en Europa y el continente americano en los meses y años subsecuentes. Este gran hito se suma a los esfuerzos que desempeñaron algunos pioneros de la diplomacia cultural mexicana, como Alfonso Reyes, Jaime Torres Bodet y Octavio Paz, destacados diplomáticos que utilizaron por primera vez la cultura mexicana como una herramienta de política exterior. Octavio Paz, por ejemplo, organizó uno de los eventos más representativos de la diplomacia cultural mexicana en el Museo Metropolitano de Nueva York en 1990. La exposición México, Esplendores de 30 siglos. El director del MED, Philippe de Montevelo, declaró que la exposición cambió la percepción de México, pues mostraba que era un país moderno que promovía una discusión nacional progresista. México ha sido exitoso en construir una imagen sumamente reconocible en el exterior. Sin embargo, el vasto tamaño de nuestro territorio y la diversidad de expresiones culturales que emanan de él exigen ir más allá de ciertos elementos recurrentes y fácilmente identificables. La cultura, como sabemos, es una herramienta heurística que nos permite entender la forma como los países consolidan sus múltiples identidades, consolidan sus narrativas, sus visiones de lo que son. Y esto tiene que ver desde cuestiones asociadas con el lenguaje, con la culinaria, con sus bellas artes, con su patrimonio que también contienen, y desde esa perspectiva la cultura se ha visto como una herramienta estratégica para las cancillerías. La cultura es absolutamente todo lo que constituye a una nación, una tradición histórica o un individuo. Es el conjunto de todo. Bueno, cultura es todo acto de transformación y de creación humana que se da... Es una definición casi de manual de sociología en un territorio, ¿no? La noción ha cambiado con el tiempo, pero en cultura pues está todo el esfuerzo del hombre por dotarse de un carácter, ¿no? La creación cultural pasa no por el arte y la literatura, sino por las religiones, por la manera en que un país se plantea un destino o una civilización, ¿no? Diplomacia cultural para mí es fundamental. Como mexicano la he vivido a lo largo de los años. Siento que México pertenece a un grupo selecto de países que se presenta en el mundo con credenciales culturales. La comunidad internacional está nutrida no solamente de los actos políticos de los jefes de Estado, de los parlamentos, ni de los movimientos de capitales financieros y las corrientes económicas de comercio, está llena, preñada de lazos de mensajes culturales. Yo diría que es la utilización de elementos de la cultura de un país para la promoción del mismo, y es un aspecto importantísimo, sobre todo en el caso de países de culturas milenarias como México, un elemento importantísimo de la diplomacia y de la política exterior de ese país. El poder de la diplomacia cultural reside no solamente en ser el poder suave, sino que incide en un mundo que tiene una integración cultural, de códigos culturales como nunca los habíamos vivido antes.
esto tiene que ver con la tecnología, pero esto tiene que ver con la manera como el mundo se ha ido dotando de nuevas formas de integración. Para México es un tema central porque implica dos cosas. Por un lado, es la construcción de la narrativa de lo que México quiere contarle al mundo, tratando de definir de mejor manera no solo sus múltiples identidades, pero también la meta que quiere alcanzar a nivel mundial. Ese sería lo primero. Lo segundo tiene también que ver con una cuestión interna de conjuntar de alguna manera a los distintos agentes culturales de este país para mostrar la diversidad amplia de elementos culturales que México tiene y darles mayor visibilidad en el exterior. Tenemos exposiciones o puestas en escena o exhibiciones en el extranjero para que los asesoremos en una nueva política cultural hacia el extranjero. Y bueno, lo estamos haciendo. Hemos tenido una primera reunión virtual en donde nos han hecho preguntas muy puntuales sobre nuestra experiencia en el extranjero como artistas mexicanos, preguntándonos qué se debe hacer, qué no funciona, en qué ha fallado nuestra diplomacia cultural en los últimos 70 años, porque ha fallado miserablemente, qué sugerimos que se haga. Los primeros actos de diplomacia cultural en México se dieron en el siglo XIX. En particular, el primero, para mí, según lo que he podido documentarme, fue la presencia de México en la feria del centenario de la independencia de Estados Unidos en Filadelfia. Esto 1876, y fue el presidente Sebastián Lerdo de Tejada quien le llevó el pabellón de México, la primera vez que hubo un pabellón, según el libro de Tenorio Trillo, y además logré conseguir por ahí el catálogo del pabellón de México, con todos los detalles que llevaron, desde muestras de piedras semipreciosas, el tipo de maíz y una extraordinaria colección de pintura mexicana, que incluía Rebull, que incluía a Velasco, y pintura virreinal. Bueno, ese fue el primer acto. Y después yo creo que don Porfirio llevó a todas las grandes muestras internacionales, las ferias mundiales y las exposiciones universales, llevó los pabellones de México. Ahí está el famoso kiosco de la Alameda de Santa María, que fue un pabellón de México, no recuerdo exactamente en qué feria. Para referirnos al siglo XX, yo recordaría, por un lado, las grandes exposiciones que México ha presentado en Europa, en Estados Unidos y también, hay que decir, en otros países, en Japón, etc. Pero los grandes hitos son aquellas exposiciones que hizo nuestro gran museógrafo Fernando Gamboa. Recuerdo una, me parece que fue en 1940, muy al inicio de los años 40, en Nueva York, en el Museo de Arte Moderno, que fue la primera vez que la comunidad cultural de Nueva York enfrentó así en conjunto, en unos cuantos salones, lo que era el arte mexicano. Después pienso en la gran exposición que también montó don Fernando Gamboa en París en 1952, y otra más que yo todavía recuerdo porque asistí a ella, la vi siendo adolescente en París en 1961-62 en el Grand Palais. Y yo recuerdo el impacto que tuvieron esas exposiciones entre los artistas y los intelectuales europeos. No necesariamente los intelectuales europeos habían estado en México, entonces para ellos fue una revelación. Recuerdo ver en París las grandes cabezas olmecas a un lado del Grand Palais, ver una muestra de la tradición del muralismo mexicano. Todo esto fue una novedad absoluta en los años 50 y 60 en Europa.
México ha tenido el acierto de abrirle un espacio importante, no solamente en las agregadurías culturales, sino en ciertas embajadas significativas, a grandes escritores. Viene a mi memoria, desde luego, don Alfonso Reyes, viene Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, y en ese sentido yo creo que es un gran acierto y ya hay que seguirlo haciendo. El López Mateos fue el que impulsó, sobre todo a Amalia Hernández, mi madre, a llevar el Ballet Folclórico de México a los Juegos Panamericanos de Chicago. Y le dijo a Amalia, yo quiero que hagas el mejor ballet del mundo. Eso. Creo que lo logró. Entonces, y eso es más un spot familiar. Pero yo creo que estos momentos, antes de referirme a las cuestiones actuales, fueron clave. Y yo, también la exposición México, Esplendores de 30 siglos, que por una parte se buscaba pues generar una imagen de la riqueza de este país en los Estados Unidos cuando se estaba tramitando, empezó a tramitarse, a negociarse el Tratado de Libre Comercio, el antiguo, el anterior. Y esta exposición que estuvo primero en el Metropolitan de Nueva York, después fue a San Antonio y después al LACMA de Los Ángeles, fue yo creo que la exposición más impresionante que se ha hecho sobre el arte mexicano, una visión global desde las culturas, desde los olmecas hasta el arte contemporáneo. México subrayó con Jaime Torres Bodet de nuevo su inclinación de participar en el mundo como un agente importante, cultural y como un promotor de algo que ahora falta en el mundo, diálogo entre las culturas. Los últimos 70 años, por irme corto, de diplomacia cultural, han descansado en la promoción de una cierta idea de cultura mexicana, tradicional, proveniente de la Revolución Mexicana. El acierto es que con gran eficacia, en los distintos momentos después de los años 20, que José Vasconcelos inicia toda una estrategia cultural que exalta el nacionalismo, que exalta al indígena como el sujeto por excelencia de la Revolución Mexicana, que exalta el arte de la época, el muralismo. Hay una gran capacidad del Estado mexicano para divulgar su naturaleza después de un movimiento social como el del 10. La cultura sirve en este sentido para legitimar el nuevo orden político que sobreviene a una revolución. Como toda cultura nacionalista, la misión justamente es justificar los logros, los avances, las perspectivas. Y Vasconcelos es el gran artífice de esa cultura mexicana, de esa idea de cultura mexicana que se va a divulgar pues hasta tiempos muy recientes. En la primera mitad del siglo XX fue una diplomacia cultural muy exitosa. Los gobiernos posrevolucionarios salieron a mostrar a sus grandes artistas, a Siqueiros, a Orozco, posteriormente a Tamayo, Frida Kahlo, por supuesto, y desde luego el arte de los aztecas, de los mayas. ¿Qué pasó luego? Que a partir de los años 50 del siglo pasado, los gobiernos y los artistas en México se enemistaron. ¿Por qué? Porque se volvió muy obvia la corrupción de los gobiernos priistas. Y los artistas dijeron en voz alta que los consideraban gobiernos corruptos, y entonces los gobiernos priistas siguieron haciendo su diplomacia cultural con artistas difuntos. Volver a vincular a los creadores mexicanos con la Cancillería, con la diplomacia actual, porque esto ha ocurrido en México. De hecho, hemos tenido épocas
en que grandes escritores o grandes artistas mexicanos, estoy pensando desde luego en escritores como Gorostiza, Torres Bodet, el propio Paz, Carlos Fuentes, o artistas como Carlos Chávez, ocuparon posiciones en la cultura nacional, en las instituciones culturales nacionales, al mismo tiempo que producían una obra que era en sí un objeto de divulgación de la cultura mexicana. Y en relación con eso, podríamos recordar algunas figuras del siglo XX que yo considero que eran en sí mismas la mejor promoción que México puede tener. Ojalá contáramos hoy día con figuras equivalentes. Digámoslo cronológicamente, Alfonso Reyes. Cuando Alfonso Reyes se presentaba en Madrid o en París o en Río de Janeiro, su misma persona era la mejor promoción que podía tener México. Un poco después, Octavio Paz, cuando llega a Francia después de la Segunda Guerra Mundial y se vincula a lo mejor de la intelectualidad francesa de aquel momento, pues a través de Paz, los mejores pensadores europeos podían sensibilizarse al hecho de que en México había personalidades intelectuales del mismo rango de los europeos, o los norteamericanos, o los de cualquier parte del mundo. Antes de Octavio Paz, Jaime Torres Bodet, a lo largo de su carrera internacional, y muy particularmente cuando ocupa la dirección general de la UNESCO, pues otra vez era un hombre que en sí mismo era la mejor representación de la cultura mexicana. Yo creo que estamos viviendo nuevos tiempos y a los nuevos tiempos tienen que buscar nuevas respuestas y nuevas fórmulas. Y tiene razón Enrique en eso. Nosotros iniciamos la diplomacia cultural, nuestro país, con los símbolos consagrados, pero México sigue produciendo. Nosotros tenemos, no hay que ver a la identidad como una identidad que ya se coció y quedó fija en el espacio. Esto es un río, hay que verlo como la torrente de un río. México está en permanente evolución, como la pintura mexicana contemporánea, abarca ahora todos los estilos, no termina. Y hay muchas manifestaciones culturales sincréticas. Enrique también está preocupado por el tema de nuestra mezcla en la frontera, la mezcla de México en la frontera, entonces con Estados Unidos. Tenemos nuevos espacios. Tenemos además nuevos lenguajes. Tenemos los lenguajes que se han abierto de la revolución tecnológica y la revolución en las comunicaciones. Un sacerdote y militar con la capacidad de organizar y liderar a un pueblo. ¡Que somos libres! Un hombre con un sueño, formar una nación libre e independiente. Morelos, lunes 22 horas. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. En la actualidad, los encargados de promover la cultura mexicana en el exterior se enfrentan al reto de difundir una imagen de nuestro país más compleja y más viva, acorde a nuestros tiempos políticos y sociales. Nuestra cultura, como nuestra sociedad, es diversa y heterogénea. Nuestro país es ese que se mostró en la Bienal de Venecia en 1950, pero no se agota en esa representación. Mucho ha cambiado desde entonces. La cultura de un país de cara a sus relaciones con otras naciones es de vital importancia, pues amplía su presencia en el exterior,
contribuye a crear alianzas con otros países y ayuda a impulsar nuestros intereses. Este nuevo impulso en un nuevo momento histórico de una nueva diplomacia cultural que muestre a nuestros artistas vivos, que responda a la pregunta, ¿quién es ahora México? ¿A dónde quieren ir los mexicanos? Me parece una gran iniciativa. Y además con los parámetros con que está planteado, que es mostrar el abanico de nuestra diversidad, que es una diversidad cultural muy impresionante, desde los chilangos a los indígenas hasta los mexiamericanos, esos 32 millones de hermanos que tenemos del otro lado de la frontera norte. Desde las artes culinarias hasta la gran literatura, tocando la filosofía, el cine. Esa diversidad me parece que es correcto, como lo plantea la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hay que exportar eso. Yo creo que el gran reto de este nuevo gobierno es hacer relevante a la cultura mexicana para el mundo de una manera más precisa, más allá de los modelos tradicionales que hemos venido experimentando, pero además transformar a nuestra cultura en una visión cosmopolita que quiera conectarse con el resto del mundo. De las cosas pendientes que no hemos hecho por un buen número de años es en la promoción del español como segunda lengua en todo el mundo. Por muchos años este trabajo lo ha realizado el Instituto Cervantes, lo ha hecho, pienso yo, de buena forma, con un muy buen diagnóstico de en qué zonas del mundo se requiere y hay demanda del español, pero creo que es momento de que México tome una postura más determinada, mucho más clara y se aboque a promocionar el español en todo Estados Unidos, primero por el contacto que tenemos con ese país, por la diáspora que tenemos, pero también con otras partes del mundo. Ahora el nuevo gobierno ha propuesto darle una fuerza bastante grande a la diplomacia cultural, a la promoción de la imagen de México en el mundo a partir de la cultura, del arte, y se ha creado un espacio nuevo, una dirección ejecutiva de diplomacia cultural que me honra en dirigir, y estamos construyendo una nueva estructura institucional en la Cancillería que articulará todas las áreas de gestión de la Secretaría y a su vez se coordinará mejor institucionalmente con los distintos espacios de gestión cultural que tiene el gobierno federal, como son la Secretaría de Cultura, trabajar muy de cerca con la Secretaría de Educación, con el Fondo de Cultura Económica, con los gobiernos de los estados, los municipios, con los distintos grupos empresariales que patrocinan proyectos culturales como los museos del norte, los museos privados en la Ciudad de México. Que es un momento que hay que fortalecer a la UNESCO, porque lo que más necesita el mundo ahora, en contra de los discursos de odio, de los mensajes de odio, de los mensajes de xenofobia que están generando y alimentando el supremacismo blanco, necesitamos nosotros fomentar la defensa de nuestros valores culturales, como lo ha señalado el canciller Ebrard en varias ocasiones, la defensa de la identidad incluso que tenemos con todos los pueblos de América Latina, que somos una gran civilización, no solamente una gran cultura, que merece un lugar en el mundo. Y la UNESCO será no solamente una caja de resonancia, sino un foro de profundización de esto. Yo creo que ahí el mensaje de México, de diálogo de culturas, va a ser muy bienvenido en este momento. Esta idea conjunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura de abrir el abanico, de mostrar que somos diversos, romper para siempre con esta idea de que hay una imagen de México determinada, es muy sana.